bueno ya comenzar porque tenemos un tiempo limitado y es necesario que lo aprovechemos lo mejor que podamos. Lo primero que le vamos a pedir a todos es que cierren sus micrófonos, porque ahí sí se pueden producir interferencias, así que estén con los micros cerrados, por favor, así los sonidos no interfieren. Bueno, la primera cuestión que quería contarles es que esta es la charla que cierra, la charla de hoy cierra el ciclo Ciudades Más Humanas, que es un ciclo que está siendo organizado entre la Municipalidad de Rosario a través de la Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional de Rosario a través de la Facultad de Humanidades y Artes. Y también agradecerles a los organizadores que nos hayan invitado y además a los que se van sumando, agradecerles la presencia hoy. Voy a presentar en primer lugar a uno de los participantes que está en este momento en Medellín, Colombia, Luis Bernardo Yepes Osorio, Luis es bibliotecario, tiene una formación en bibliotecología, además de tener posgrados realizados en gestión pública. Pero básicamente lo que quiero decir con respecto a Luis es que él es un gran entusiasta cuando se presenta y manifiesta todo su entusiasmo presentándose como un activista de la lectura. Me gustó eso porque es una definición y una autopresentación que dice todo, ¿no? Ahí. Dirigió una serie de bibliotecas en Colombia y también ha sido asesor de la alcaldía de Medellín para la creación y el desarrollo del plan de lectura, de un plan de lectura como política pública. Además, editó un libro que parece ser ya un clásico en el tema, que se titula No soy un gángster, soy un promotor de lectura. También escribe y ha escrito y seguirá escribiendo, supongo, un montón de libros de literatura infanto-juvenil. Y lo que me interesó de su libro que leí, también que quería destacar especialmente, me gusta eso, es una colección de cuentos de Caperucita Roja, que me encantaría algún día pasar por tu casa y verlos, Luis. Claro que sí. Además produce un programa en YouTube que se llama Biblioteca y Lectura. Y después, además de Luis, está invitado y está presente aquí entre nosotros Carlos Núñez. Carlos también podríamos decir que por lo que conocemos es un activista también de la lectura. No sé si te cuadra, Carlos, pero me parece que entras en la categoría. Sí, sí. Bueno, él es psicólogo, es profesor en la carrera de comunicación social también de la UNR, en la Cátedra de Cultura y Sociedad, y también es profesor en una cátedra que está radicada en mi facultad, la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, que se llama Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales. Él es fundador y presidente de la Biblioteca Popular Pocho Leprati, que comienza que emerge, digamos, en la ciudad a partir del 2001-2002, ¿no? 2002. Esta biblioteca es una biblioteca que está situada en un barrio muy importante, popular, de la ciudad, que es el barrio La Tablada, y cuenta con jardín de infantes, talleres de capacitación.
Y además cuentan con una radio comunitaria, una radio muy importante, la FM 104.3, La Hormiga. Y además, lo que me interesa, también lo que me interesó de ver en su trayectoria, es que, y lo que están haciendo, es que están produciendo contenidos audiovisuales desde la biblioteca y la radio, ¿no? Carlos es productor y autor del proyecto El Beso de las Letras, donde está convocando a escritores, periodistas y agentes de la cultura de Rosario para leer textos y editar unos hermosos videos que están en YouTube y que ustedes pueden acceder a través de la cuenta de Instagram o de Facebook de la misma biblioteca. Bien, yo soy Mónica Bernabé, para los que no me conocen, soy profesora también, pero en la carrera de letras, en la Facultad de Humanidades. Hace muchísimos años que dicto en la cátedra de literatura iberoamericana. Soy especialista en literatura latinoamericana. Pero si estoy aquí es porque Fede Timivela me convocó por mi producción y mi trayectoria en el área de los estudios culturales, en la maestría de estudios culturales, que funciona también en la Universidad Nacional de Rosario. Y cuando hace unos días me llamó y me preguntó si tenía ganas de participar aquí, me recordó un libro que yo ahí, bueno, ahí estaba en función de profesora de él en la carrera, y yo creo que lo leyó por obligación, no por derecho. Ahí apelamos a la obligación de leer, y es un libro que se llama La ciudad letrada, de Ángel Rama. Es un libro muy importante, que en donde, digamos, desde esa perspectiva, uno puede mirar y pensar, reflexionar sobre este enunciado que nos convoca hoy, que es la lectura como derecho. Les voy a pedir, por favor, a alguien que no pudo, no cerró todavía su audio. Entonces sería bueno, porque yo siento, me retorna mucho el sonido, si es posible. Bueno, entonces lo primero que quería es plantear esto, ¿no? ¿Cómo podemos pensar ese derecho de la lectura? Y lo primero que se me ocurre es que salir de la abstracción, ¿no? Y ponernos a pensar en ese derecho en sintonía con otros derechos. El primer derecho que se me ocurre, ¿no? Con el cual vincularlo, es el derecho al acceso a los bienes culturales, ¿no? Pero ese derecho al acceso a los bienes culturales necesariamente también está ligado al acceso a otros derechos, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Entonces ahí es donde podríamos decir que este derecho, esta demanda de derecho, presenta un primer conflicto, digamos, una primera tensión, que es la que nos lleva a a pensar este derecho a la lectura a partir del lugar desde donde lo enunciamos, el lugar desde donde leemos, ¿no? El lugar en donde habitamos. Y es precisamente ahí, particularmente pensando desde nuestros espacios, en que sobreviene digamos, el conflicto y el drama. Porque nosotros habitamos la región más desigual del planeta. ¿No? La región más desigual del planeta. No lo digo yo, lo dice la CEPAL, lo dice el PNUD, lo dice
lo dice el Oxfam. Entonces, esa situación hace que nos replanteemos, básicamente, la cuestión en torno a cómo vamos a pensar la lectura en ese marco, cómo estamos pensando la lectura. Y paradójicamente, es paradójico esto, estamos en una región que en su momento, cuando las naciones modernas latinoamericanas se pensaron y formularon sus proyectos, lo hicieron, esas élites letradas que articularon los proyectos de ciudadanía y de educación, lo hicieron confiando profundamente en el libro y en la lectura, es decir, con la promesa, a partir de la promesa, de la utopía, de la creencia, que era el libro y que era la lectura la que iba a igualar y la que iba a integrar a los habitantes de estos suelos, de estos países, en comunidades nacionales justas, ¿no? Entonces, es justamente ese problema, es un problema que venimos, y el conflicto que venimos arrastrando desde la configuración misma, ¿no?, de estas naciones, que pensando en uno de los intelectuales más interesantes, importantes, entre las élites latinoamericanas que planteaban esta cuestión, hoy recordaba a Alfonso Reyes, ¿no?, que tiene un hermoso texto que comienza con esta invocación: has llegado, viajero, a la región más transparente, ¿no? Justamente es esa región más transparente que hoy ya no es más, y que podríamos decir, has llegado, viajero, a la región más desigual, ¿no? Repito esto porque es muy importante tener en cuenta. No olvidarnos para nada de esto en el momento en que vamos a pensar en estas cuestiones. Entonces, la historia de la lectura y la historia de la configuración de estos proyectos educativos y de promoción de la lectura y del libro es larga, ¿no? Pero como tengo muy poco tiempo, yo quiero poner énfasis y decir 2 o 3 cuestiones, sobre un momento, instalarme en un momento en el que creo que esta cultura del libro, de la cultura del impreso, colapsó. Entró en colapso, y un colapso irremediable, y que las escenas de lectura, básicamente, se modificaron definitivamente. Y ese momento es la década del 90, ¿no? A fines del siglo XX, esas imágenes de la lectura y de la cultura del libro se modificaron a tal punto que hoy, podríamos decir, se vuelven irreconocibles e impracticables. En primer lugar, los 90 es el momento en que se impone, digamos, el neoliberalismo a escala global, pero que en esta región, básicamente, significó que se debilitaran enormemente los espacios públicos, de enseñanza pública y de básicamente eso, ¿no? Y los servicios públicos en general, pero particularmente la enseñanza, ¿no? Un proceso de privatización y desmantelamiento de mucho de lo que había configurado la base de estas naciones modernas latinoamericanas. Y por el otro lado, y en un aspecto que nos involucra, que involucra enormemente este tema de la lectura como derecho, ese proceso estuvo acompañado en la región con la venta de las editoriales más tradicionales y más importantes de América Latina, particularmente en la Argentina y en México, ¿no? Esas editoriales que habían comenzado su vida, se habían fundado en los 30, en los 40, que se fueron desarrollando, y que
voy a dar un dato increíble, para algunos a lo mejor pueda sonar extraño, pero en los 60 América Latina exportaba libros, exportaba libros. Esas editoriales fueron compradas por grandes holdings, bueno, y por supuesto un Estado que no intervino, permitió que grandes empresas internacionales, grandes holdings y grupos corporativos comenzaran a incorporar de tal manera que la figura del editor, que era una figura, un personaje clásico muy importante, como formador y mediador de lectura, fuera reemplazado por asesores de marketing, ¿no? Y que se eligieran títulos más, pensando más en la cuestión comercial que en esta idea que tenían estos antiguos editores de formar lectores, ¿no? Entonces, además hubo otro problema ahí que fue la que provocó esta internacionalización, transnacionalización de la industria del libro, que fragmentaron fuertemente los públicos en América Latina, de manera tal de que lo que se edita en Colombia, por ejemplo, es muy difícil conseguirlo aquí en la Argentina, y los colombianos, para poder conseguir libros de Argentina, tienen que viajar a Buenos Aires o a Rosario o a cualquier lugar de este país. Esto atenta seriamente con el derecho a la lectura. Esto atenta al derecho a la bibliodiversidad, ¿no? Que es digamos, una cuota importante de esto que estamos hablando como derecho a la lectura. Pero al mismo tiempo hay otro fenómeno que ocurre en los 90 y que quiero poner mucho énfasis y ponerlo en foco acá en esta charla que vamos a tener con los compañeros, y es que también a partir de los 90, pero con mucho más intensidad a principios del siglo XXI, la escena de lectura cambia por la expansión de Internet y la democratización efectiva que producen las redes sociales y el mundo de la reproducción digital, ¿no? Es decir, el pasaje de los procesos de impresión tradicionales al de la digitalización. Esto también, digamos, hay una buena en todas estas malas noticias, que es que ayudó a una ampliación muy grande de públicos lectores y abrió nuevos canales, nuevas plataformas, como la de YouTube, por ejemplo, que veo que usan acá los colegas, para formar lectores, para articular esta mediación tan imprescindible, tan fundamental para el ejercicio de la lectura y para ampliar derechos de lectura, y que al mismo tiempo permitió, a partir del 2000, comienzan los 90, pero a partir del 2000 se intensifica, la emergencia de nuevos fenómenos editoriales en la región, que son la fundación y el desarrollo de editoriales independientes, medianas algunas pequeñas, y otro tipo de editoriales que son denominadas alternativas, algunos las llaman microeditoriales, que son innumerables, que se fueron desarrollando y que al mismo tiempo dejaron de operar desde las grandes metrópolis y, digamos, hoy encontramos editoriales hasta en los pueblos más pequeños, en las ciudades medianas, también hay un flujo de producción editorial que es muy importante. Quiero destacar dentro de este fenómeno un fenómeno particular, que es el de las editoriales cartoneras, que han tenido su momento fundacional en Buenos Aires en el 2003, cuando un grupo de artistas plásticos y el escritor Washington Cucurto fundan Eloísa Cartonera, pero que se replicó exponencialmente. Hoy hay 27 países que tienen editoriales cartoneras, hay varias cartoneras en África, hay cartoneras en China, hay casi 300
editoriales cartoneras, configuradas como cooperativas, como movimientos sociales, que editan autores que jamás serían editados si no es en ese formato, y que además configuran comunidades lectoras en zonas y regiones muy apartadas, ¿no? Y que han empezado a editar en idiomas indígenas, ¿no? Entonces, digamos, podríamos decir que estas son nuevas situaciones, nuevos escenarios que son importantes tener en cuenta a la hora de pensar en los derechos a la lectura en esta coyuntura en la que estamos atravesando. Entonces, la gran pregunta con la cual yo quería iniciar este diálogo, ¿no? Esta conversación, es ¿qué pasa entonces con estas nuevas herramientas y qué es lo que actualmente más afecta al derecho a la lectura? La limitación está en el acceso al libro o la limitación pasa por la carencia de conexión a Internet. Para mí es una pregunta central, ¿no? Más en este momento, ¿no? En el momento por el que estamos atravesando, en una pandemia, en que el año académico y los ciclos escolares están siendo sostenidos online por todos nosotros, ¿no? Esta cuestión hace que también, y esto es otro tema, y me interesaría que también la conversación pudiera girar en torno a esta, que el perfil del lector en el que estamos pensando también se configure de otra manera. Para poder describirlo, voy a usar el título de un libro extraordinario de García Canclini, que se llama Lectores, espectadores e internautas. Digamos, ahí es como una imagen del lector aparece, ¿no? Con una triple cara, trifásico, tridimensional, ¿no? En donde ahí acontece algo que es una mutación muy fuerte con el concepto de lectura. Leer hoy también es ver, leer es escuchar, leer es navegar, ¿no? Entonces, si desde siempre la lectura estuvo asociada a la escritura, hoy más que nunca esa lectura se vuelve escritura en todo el tiempo cuando operamos con el texto digital. Hay una hermosa imagen que articula Chartier, que es un especialista en todos estos temas, que dice que cuando leíamos los libros, o todavía muchos de nosotros, y seguramente seguiremos leyendo libros en papel, teníamos ahí el margen, ese espacio en el margen, en blanco, que lo usábamos para ir anotando cositas que se nos ocurrían. Entonces dice Chartier, bueno, esas eran escrituras incipientes. Hoy nosotros escribimos cortando, pegando, modificando, borrando todo el tiempo, pero al mismo tiempo esa es una operación que está íntimamente imbricada con la operación de lectura, ¿no? Entonces, digamos, ahí esa lectura es una lectura mucho más activa, está mucho más, digamos, proyectada hacia una participación mucho más activa también como lectores en la configuración de los textos. Para terminar, quería también decirles que muchos estudios que se han realizado desde los estudios culturales en torno a los procesos de configuración de jóvenes lectores y consumidores
culturales, es que quería decir que en América Latina, desde hace un tiempo largo, muchos jóvenes y muchos niños se alfabetizan a partir del Messenger, del WhatsApp, del uso de los celulares, digamos, ¿no? Es como que ese proceso de alfabetización comienza con el corrector digital de texto, ¿no? Digamos, ahí algunos no pasan por la educación formal, pero que interactúan fuertemente a través de la lectura y de la escritura a partir de las redes y de la cultura digital. Bueno, última pregunta. Es una pregunta que se la copié, se la robé, estoy en plena cultura digital, yo me sumé hace rato, vengo robando. Que es una pregunta que formula García Canclini en el libro que les comentaba. ¿Por qué las campañas para promover la lectura se hacen solo con libros? Y esta pregunta, digamos, la tomo porque cuando me invita Fede a participar, me pongo a mirar la campaña que lanza el nuevo gobierno en diciembre, antes de la pandemia, la campaña que retoma, ¿no?, el plan de lectura, de promoción de la lectura a nivel nacional, y cuando leo ese plan, efectivamente confirma esta pregunta que hace Canclini en el 2007. ¿Por qué las campañas para promover la lectura se hacen solo con libros? Y pregunta también García Canclini, ¿por qué tantas nuevas bibliotecas incluyen solamente impresos de papel? Cuando esta figura lector, espectador, internauta es totalmente ajena a aquella lectura del lector que forjó, aquella figura del lector que forjó la antigua ciudad letrada o cultura de imprenta, ¿no? Bueno, era esto lo que quería decir básicamente, muy salvajemente, muy rápidamente. Ahora, entonces, le pasamos el micrófono a Luis de Medellín para que, si puede, también hacerse cargo de algunas de estas cuestiones y contar cómo es ahí, en ese territorio, el tema de la lectura. Buenas tardes entonces a todos. Veo amigos conocidos, bastantes, y me alegra muchísimo. Por fortuna estuve hace poco en Rosario, entonces me siento como si de verdad hubiera tomado un avión y estuviera allí. El tema es sencillo. A ver, yo miro la hora mía aquí, 1:33. Tengo 10 minutos, me dice, ¿cierto, Mónica? Bueno, el tema es el derecho a la lectura, ¿cierto? Yo lo quisiera mostrar desde mi propia vivencia, que es una vivencia de un ciudadano normal y moliente, obviamente que tiene alguna actividad en pro de la sociedad, en el caso mío es la lectura, pero voy a mostrarlo desde mi punto de vista, cómo uno puede ir llegando a hacerse consciente de que la lectura termina siendo un derecho y cómo luchar para que ese derecho se materialice y salgamos, digamos, de los umbrales de la mendicidad. Entonces, lo primero es que cuando me hago promotor de lectura, entro a una fase que creo que todos los promotores de lectura, con la que todos iniciamos, que es una fase que tiene que ver con la animación a la lectura. Entonces me preocupa darle ánimo, darle vida a los libros que tengo y a ayudar a las comunidades que están cerca de mí, mostrándoles libros, leyéndoles libros, etcétera, etcétera. Generalmente se comienza con un público de tipo 6 o 7 años hasta los 12 y luego fui descubriendo que podía irme expandiendo a otro tipo de públicos. Los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, las personas con alguna discapacidad, etcétera, etcétera. Cuando
me he metido en este asunto en mi ciudad, que no es una ciudad fácil, estamos hablando de Medellín, que no es cualquier cosa en la década del 90, en una de las décadas más difíciles que ha tenido mi país y particularmente mi ciudad, pues viene la contraparte que es los que queremos el orden legal y seguimos trabajando para que las personas tengan posibilidad de tener información en lo legal y seguimos promoviendo la lectura. En ese orden de ideas descubre uno que no es suficiente la animación a la lectura o la promoción a la lectura como tal, sino que requiere algunas estrategias administrativas o de gestión para la consecución de los recursos. Es muy habitual que se piense en los barrios y en las ciudades y en las comarcas que esto es un tema donde todos pueden colaborar. Entonces, colaborame, pasame unos libros, regálame una actividad, invita a un escritor, yo no te pago, pero regálame una conversación con los estudiantes, un conferencista, y se va haciendo gestión de una manera que yo siento o sentía en ese momento que era bien, pero que con los años descubrí que, a ver, ¿por qué tenía que ser siempre en el sentido del dar, y como si fuera una limosna que estamos recibiendo en los temas de lectura? Entonces, descubre uno que ahí tiene que trascender. Y la trascendencia es, bueno, vamos a formar, vamos a entrar al tema de formación, a una fase de formación donde vamos a entender mejor este tema de la lectura, de lo teórico, de lo conceptual. A ver, lo estamos promoviendo porque estamos promoviendo la lectura porque nos dicen que sí, que es bueno promoverla, pero ¿qué pienso yo al respecto si es buena promoverla? ¿A quién le estoy sirviendo yo, a Dios o al diablo? ¿Por qué estoy promoviendo la lectura? ¿Qué tipo de lecturas y contenidos estoy promoviendo? ¿Qué materiales puedo utilizar para que sea más masiva y qué herramientas o instrumentos tengo que entregarle a otros adultos o a otras personas digamos, con criterio para que nos ayuden en la labor? Y nos metemos a la formación. Entonces ya tenemos la promoción como tal, la formación y la gestión. Pero ya cuando uno envuelve todo esto, descubre que sí necesita, que esto es un derecho y que esto necesita un piso legal, necesita un piso jurídico para poderlo hacer de manera que no sea un regalo, no sea una limosna, sino que sea un derecho ganado dentro de un pacto social, y el pacto social tiene que ver con la parte económica, es decir, para poder masificar la lectura, para poder, no estoy pidiendo ni estamos pidiendo que todos seamos lectores, como tampoco vamos a pedir que todos sean cantantes, músicos, zapateros o meseros o qué sé yo. Lo único que estamos pidiendo es que haya igualdad de oportunidades para todos, es decir, que que la lectura llegue a la mesa de todos. Ya veremos si nos la comemos o no nos la comemos, pero por lo menos que podamos saber si sabe bien o no sabe bien y poderla hacer lo mejor preparada posible, lo mejor servida posible. Entonces ahí es donde entramos a jugar un papel político, porque la lectura finalmente es un tema político, porque tiene que ver con la educación y tiene que ver con la alfabetización. Y eso ya es un derecho. El derecho a la alfabetización, el derecho a la educación es un derecho universal, por tanto la lectura también lo es. Entonces ahí es donde tenemos algunos promotores, encontramos el perfil, si no lo teníamos, lo estudiamos, personas como yo que venían de un área de la literatura, de la bibliotecología, de un toquecito de pronto muy romántico para los poderosos, tiene que meterse a estudiar a las aulas con alcaldes, con gestores, con abogados, gestión pública. Y al estudiar gestión pública descubro que es que las leyes serían válidas si todos participamos en su construcción. Es que el problema de las leyes es que a veces no las imponen y nosotros no participamos de ellas. Y no es justo que nosotros tengamos que participar de algo que no, tengamos que cumplir algo en lo que no hemos participado. Entonces, decidimos un grupo de personas que nos interesaba la lectura como un derecho,
y que creíamos en el Estado, porque esto también tiene que ver con creer en lo público, creer en la institucionalidad. Entonces, quienes creíamos en el Estado y en la institucionalidad, decidimos hacer un comité que llamamos interinstitucional. Todos los que estábamos interesados y promovíamos la lectura desde diferentes frentes, desde diferentes instituciones, desde diferentes ámbitos, con diferentes públicos, nos reunimos. Entonces salió gente de la universidad, salió gente de los medios de comunicación, gente de la empresa privada, gente de las bibliotecas públicas, etcétera, y creamos un comité interinstitucional que luego nos salíamos con los concejales o consejeros de Medellín y presentamos un proyecto. Ese proyecto no lo apoyó el alcalde, porque ahí hay otro asunto. Cuando nosotros promovemos la lectura, creemos que promovemos mentes, que promovemos el pensamiento, que promovemos sentidos, que promovemos personas con capacidad de tener opinión y de tener criterio. Y esto puede ayudar a que se elijan mejores personas en un ámbito democrático. Por tanto, nosotros logramos elegir un alcalde que era escritor, que se llama Alonso Salazar, muy conocido por un libro que se llama No nacimos para semilla, y con él trabajamos el proyecto, el anteproyecto de política pública. ¿Qué es una política pública? Una política pública puede tener dos dimensiones, las dimensiones éticas y las dimensiones legales o jurídicas del campo. Digamos que nosotros logramos armar el documento, convertirlo en política pública en la medida que los instrumentos legales de nuestra ciudad se llaman acuerdos y decretos. Entonces lo que logramos fue al principio lograr aprobar un acuerdo, el acuerdo 79 del año 2010, que rige las políticas de lectura y escritura del plan municipal. Y posteriormente el alcalde, ya habiéndose aprobado por la instancia del Consejo de la Ciudad el acuerdo, entonces hace el decreto. Y el decreto es el que reglamenta los recursos para que las acciones relacionadas con la lectura se puedan materializar. Al poderse materializar estas acciones, entonces temas como las bibliotecas públicas, como los talleres de escritura, como los clubes de lectura, como los temas de formación, todos siempre van a tener la financiación. En el momento que se distribuya el presupuesto anual, siempre va a estar la partida para los bibliotecarios, los promotores de lectura, educadores, etcétera. Además, estas políticas públicas promueven también algo que tiene que ver con lo comercial, que es el libro en temas de librerías. Y ahí es donde se hace la fiesta del libro de la lectura, la feria cultural del libro y la parada la feria popular del libro y la parada juvenil de la lectura. Es decir, que lo que se busca con una política pública que propenda por el derecho a la lectura es beneficiar todo el ecosistema del libro y la lectura. Es un ecosistema donde no podemos discriminar a nadie, no podemos sacar a nadie, no podemos creer que unos tienen prioridades y los otros no. Grosso modo, entonces, el acuerdo lo que logra es mantener, nosotros en el artículo 8 de ese acuerdo, mantenemos el plan municipal, mantenemos el comité interinstitucional de lectura, y ese comité figura como el asesor del alcalde. Y entre otras funciones, además de asesorar al alcalde en temas de lectura, escritura y oralidad, también tiene que ver con la ayuda en ejecución de acciones y la fiscalización para que este plan funcione, porque ese es otro problema de las sociedades de derecho, que a veces tienen la legislación, pero tampoco la cumplen, o a veces no tienen legislación acorde con las necesidades de los pueblos. Digamos que grosso modo, para respetar los 10 minutos, que es la 1:44, empecé a la 1:34, grosso modo les digo que lo más importante es que si ya tenemos claro, porque nosotros aquí ya lo tenemos claro, nosotros no lo tuvimos claro hace 12 o 14 años, no lo teníamos tan claro, creíamos que la lectura éramos unos pobrecitos y que debíamos esperar quien nos entregaba las moneditas para poder hacer la promoción de la lectura. Como ya superamos esa fase, ya sabemos que es un derecho, entonces lo que hay que buscar es mecanismos para que se legisle.
Y una última cosa que les quiero decir, y de pronto en las preguntas ya tengo oportunidad de decir otras cosas, es que me parece muy importante para una sociedad de derecho que la política pública empiece por casa, empiece desde lo local. Yo no me preocupo nunca porque la política la haga el gobierno nacional. Yo me satisfago con que por lo menos mi alcaldía o mi ayuntamiento haga la política pública, porque esa política pública siempre va a tener la posibilidad de, primero que todo, la política pública relacionada con la lectura y la escritura crea un plan municipal o un plan ciudadano de lectura, escritura. Y ese plan se actualiza cada año. Y lo bonito de ese plan es que está dispuesto a conversar con todas las otras políticas y con todos los otros recursos que surjan a nivel departamental, regional, nacional, universal. Esa es la ventaja, que cuando se tiene una organización en una sociedad de derecho, esa sociedad de derecho tiene representantes que son capaces de ser interlocutores especializados en su tema con otros recursos que puedan surgir. Digamos que por ahora dejo ahí. ¿Vale? Bueno, a ver, me quedan pensando mil cosas de lo que ambos venían diciendo, ¿no? Lo primero, en realidad, que me pongo a pensar mucho a partir también de los comentarios iniciales de Mónica y todo, es un poco qué complejo. Este es un tema complejo y en un momento muy complejo. Y en un momento, yo me acuerdo por allá por marzo, por los inicios de marzo, en algún momento hablaba con muchos amigos, amigas, y decía, bueno, a ver, aprovechémoslo, es un momento para leer cosas que hace mucho que queremos leer y que no teníamos tiempo. Este comentario, que venía desde el lado optimista, podemos decir, de la situación, se fue cambiando cuando, ahora ya hace 6 meses de esto, y cuando a lo que parecía distante se fue haciendo mucho más cercano, podemos decir. Tuvo que ver ya con que lo que creíamos que no iba a estar, tuvo que ver con gente conocida, con mucha gente conocida, tuvo que ver con las dificultades de la situación económica, tuvo que ver con todos los que quedaban afuera de cualquier tipo de situación básica para algunos, como era el tema del agua, como era el tema de las condiciones en las que se vivía. Y entonces, a partir de eso, uno puede, si se quiere, empezar a pensar ya desde otro lugar. Muchos de esos, que en un momento inicial decían algunas cosas, al cabo de un tiempo empezaron con esta pregunta, che, ¿y cuándo volvemos a la normalidad? Y muchos de nosotros mirábamos también sorprendidos como diciendo, pero ¿cómo? ¿No llegamos a esto por esa supuesta normalidad? Y con esto de la lectura y de quién puede, quiere leer más, con qué, en qué soportes y todo eso, algo de esto también vuelve a estar en juego, ¿no? Porque de alguna manera todo lo que hablar de la lectura como un derecho, de la lectura así como política pública, de la lectura en todo caso, no podemos nunca dejar de ver en qué contexto se da y en qué realidad. Mónica señalaba el momento de los 90, que claramente yo acuerdo, pero antes de los 90 está
el 76, que me parece que fue clave en nuestra historia de la cultura en general y de la lectura en particular. ¿Y por qué voy a decir algo de eso también? Y lo voy a decir, entre otras cosas, porque siendo que nosotros tenemos una mirada con relación a la política del libro, de la cultura, de la lectura en general, pero también a la política del libro, y yo no me olvido que en este país, en nuestro país, que hay momentos en que amamos tanto los libros, pero también es el país donde más libros se quemaron. Yo, acá, a pocas cuadras de donde estoy yo vi cuando sacaban toneladas y toneladas de libros de la vigía. Y cuando en Eudeva o en otros lugares se quemó más cantidad de libros que lo que quemó Hitler en su momento. Entonces, digo, no puedo dejar de pensar, che, ¿y esto efecto tuvo con relación al tema de la lectura? Creer que esto no ha tenido un efecto sería un error de parte nuestra. Después viene los 90 con toda su carga renovada de neoliberalismo, porque lo del 76 también lo era, sin duda, y después viene el 2001. Entonces hay 3 momentos en la historia de todo lo que nos pongamos a pensar con relación a la lectura que me parece que no podemos dejar de pensar en ningún momento, y que tienen que ver por lo menos con estos 3, ¿no? 76, los 90 y el 2001 de alguna manera. ¿Y de qué políticas culturales hablábamos? ¿De qué políticas sociales se ponen en juego? ¿Qué es lo que pasa con una civilización como la actual, donde hay una exaltación del individualismo más atroz, donde el desentendimiento del otro se hace muy, muy fuerte, muy extremadamente fuerte? ¿Qué lugares frente a eso se le dan las políticas públicas, las políticas culturales? ¿Y qué lugar, yo por lo menos, es uno de los temas que siempre me ha interesado tomar, es qué lugar se le da a las bibliotecas, y específicamente a las bibliotecas populares, que es algo de lo que, ¿por qué voy a hablar de eso? Y digo esto en principio, y retomando algo de lo que también decía Luis ahí, porque es imposible hablar de política de lectura sin hablar de ciudadanía, o de reciudadanía, o lo que ustedes quieran ahí comentar. Y hablar de ciudadanía en este marco, a mí particularmente, por eso será que yo me vuelvo más a lo micro que a lo macro, se me hace muy difícil cuando hemos construido unas democracias que se asientan mucho en lo formal y que tienen muy poco de lo participativo. Razón por la cual a mí siempre me entusiasmó mucho más trabajar en espacios más micros, más pequeños, como pueden ser las organizaciones sociales, en este caso la Biblioteca Popular Pocho Leprati, que es un espacio nacido hace ya 18 años y que tiene que ver con esta noción de que en todo caso la democracia la vamos construyendo con errores y todo, pero escuchándonos los que estamos viendo. No que hay alguien que, a ver, no es que esté en contra de las cámaras de diputados, senadores, etc. Lo que estoy diciendo es, forman parte de algo muy alejado de lo que tenemos a mano. Y las democracias, cuando son más participativas, cuando se interviene desde distintos lugares, da
lugar a saber otras cosas, a conocer, entre otras cosas, qué tienen ganas de leer, qué tienen ganas de ver, qué tienen ganas de escuchar, qué significa o no determinada cosa para cada uno de los que formamos parte de todo esto. Para nosotros, si la primera pregunta fuese, bueno, pero ¿cómo se piensa la lectura? Y a mí, antes que venir alguno de los muchísimos teóricos hermosísimos que hay con relación a la lectura, el primero que me viene a la cabeza es Freire, ¿no? ¿Y por qué me viene Freire? Freire plantea algo así como que hay un momento en el que la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Y para mí, para nosotros, eso es leer el barrio en el que estamos insertos. El leer dónde es que estamos trabajando. No es lo mismo. Cuando yo hable de biblioteca popular, no voy a hablar sería absolutamente irrespetuoso si quisiera hablar de otras bibliotecas populares. Sí voy a hablar de lo que es la nuestra, la que conocemos, porque cada una está inserta en una realidad, en un barrio, en una mirada. Yo sé, en ese caso, digamos, a partir de estos 18 años, algo de lo que tiene que ver con quiénes son los que vienen, los que concurren, los que forman parte de esta biblioteca, porque, bueno, y acá también retomo en todo caso a Freire cuando decía, la cabeza piensa donde los pies pisan, ¿no? Y de alguna manera sé y conocemos quiénes son la cantidad de familias que tienen un trabajo estable acá, quiénes son, cuántas de esas familias tienen un trabajo pero nunca conocieron un empleo, cuántas de esas familias hace más de 3 o 4 generaciones que no conocen lo que es un trabajo como tal. Y después están los hijos de esas familias que algunos siguen luchando para terminar la escuela, otros quieren reingresar a la escuela que tuvieron que dejar hace muchos años, y bueno, y en medio de eso va dando parte también del público que es parte de esta biblioteca, y lo que también puede ir sucediendo con sus trayectorias lectoras posteriores o con su nivel de identificación también con lecturas posibles. ¿Qué hacemos nosotros, en todo caso, cuando pensamos cuáles son las estrategias que nos damos o que nos hemos dado, equivocadas o no, pero las que pudimos pensar con relación a esta de la lectura, de la biblioteca popular? Bueno, nosotros pensamos algo así como distintas etapas. Una primera etapa que tiene que ver con la primera infancia, y con la primera infancia nos planteamos, por lo tanto, un jardín de infantes desde donde trabajar básicamente 1 hora del cuento, donde trabajar básicamente aquello que tiene que ver con los derechos de las infancias, donde poder abordar otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la convivencia y con empezar desde muy pequeñines ya a hablar de cuestiones que tengan que ver con género. Junto con eso, una biblioteca desde donde sea el primer momento de relación de abuelas, tías, mamás, papás, con el soporte de lo que puede ser un libro en papel, o escuchar un cuento, o jugar, dibujar con ellos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, eso configuraría
algo de la etapa de la primera infancia, una segunda infancia ya con la escolaridad, que tenga que ver con otras cuestiones en donde aparece el ajedrez, donde aparecen las artes, donde aparece aquello vinculado al apoyo escolar, donde aparece también otras cuestiones como vinculadas al juego, al cuerpo, como circo, o como lo que pueden ir inventando, imaginando los chicos a través de las técnicas con hip hop, rap, etcétera, etcétera. Un tercer momento que tiene que ver con la adolescencia, y en la adolescencia, dada en nuestro barrio, insisto, no sé en otros lugares, para nosotros la adolescencia es el momento clave para evitar que deserten de la escuela, porque en nuestro barrio hay muchísima deserción en la secundaria. Entonces ese es el esfuerzo mayor que se pone. Hay un momento clave que son los 14 años y donde a partir de ahí hay o no abandono de todo esto. Bueno, ahí por lo tanto hay un acompañamiento para que puedan seguir con la escuela, hay otros espacios que tienen que ver justamente ya con acompañarlos con distintos tipos de lecturas, y también hay algo de todo lo que es la iniciación a aquello que tiene que ver con la computación, iniciación que en otros sectores sociales empieza mucho antes, pero en donde estamos hablando nosotros no. Sin embargo, están sí plenamente consustanciados ya con el celular, pero no es lo mismo, porque vos a cualquiera de estos chicos con los que estamos hablando, más tarde decís, bueno, vamos a hacer un currículum, algo para buscar un trabajo, y pueden saber muchísimo del celular, pero no tienen ni idea aún de la herramienta tecnológica con la computadora como para hacer determinado tipo de cosas. Después vienen los jóvenes, y ahí ya el problema es más grande, porque con los jóvenes, que son los que más concurren, son jóvenes que ya dejaron la escuela y que muchos de ellos no pueden retomarla. Entonces, ahí trabajamos mucho con los oficios, y dentro de los oficios vinculamos, porque mi idea con esto es decir cómo cada una de estas cosas después está vinculada con la promoción de la lectura. Y ahí hay sublimación, hay serigrafía, hay encuadernación, tenemos otras cuestiones más que tienen que ver con lo plenamente vinculado a oficios en alimentación, como panadería o pizzería, y en todos esos es un poco trabajar con ellos en estos distintos oficios. Y después está la radio, y cada una de estas cuestiones está profundamente para nosotros vinculada con la promoción de la lectura. En la radio nosotros tenemos muchos programas que tienen que ver con los cuentos. En la radio tenemos un trabajo con los narradores orales de la ciudad. En la radio hacemos radioteatro con los niños, donde ellos mismos van escribiendo y participando de sus cosas. En la radio aparecen de alguna manera muchas de todas estas cosas de las que estamos hablando, en medio de lo que nosotros vinculamos como el problema mayor en esto que Mónica planteaba acerca de las lecturas. Y el problema mayor es una sociedad profundamente desintegrada, profundamente fragmentada, donde hay que buscar para nosotros las distintas estrategias que los vinculen, los acerquen a algo que pueda ser algo que entusiasme para la lectura. ¿Qué puede ser? Puede ser, a ver, desde las clases mismas de guitarra que tenemos, puede ser un acercamiento inicial para muchos
con relación a la lectura. Nosotros planteamos 3 momentos, en definitiva, en lo que es la estrategia institucional de la biblioteca, que consideramos centrales. Uno, como objetivo, ¿no? Uno tiene que ver con la participación. Si se quiere, es casi como pensarlo políticamente, no estoy hablando de partidariamente, sino como acción política, en donde cada uno sea, desde ser parte de la comisión directiva o ser parte del grupo de jóvenes o ser parte de cualquier espacio de eso, significa democratizar el espacio, participar en alguna área que puede ser distinta, hasta la olla comunitaria, como elección de lo que ellos quieran hacer. Otro punto tiene que ver para nosotros con la subjetividad. Y acá con la subjetividad me refiero a promover espacios de producción de subjetividad que disputen con la producción de subjetividad que el sistema actual propone, que es profundamente individualista, que es profundamente sostenido desde la competencia, y nosotros proponemos un espacio que tenga que ver con lo solidario, con la mirada que tenga que ver de alguna manera con lo grupal o colectivo, con distintas formas que disputen en todo caso esa mirada de subjetividad, no solo individual, sino subjetividad histórico-social, me refiero también. Y el otro punto es el del conocimiento. Y para nosotros el conocimiento no es aquello que se baje, sino que tiene que ver con el diálogo de saberes. Con el diálogo de saberes que puede producirse en una biblioteca barrial, donde lo que venga de parte de las seños, los profes, los que están ahí, vienen a aprender a su vez de los saberes que traen pibes, pibas, mamás, la gente del barrio, que tiene toda su propia estructura que le permitió llevar adelante un montón de cosas durante muchísimo tiempo. Esas son tres fuentes, 3 espacios, digamos, que de alguna manera nosotros sentimos que hay una, y particularmente en este momento, un gran debate, una tensión muy fuerte entre lo viejo instituido, lo que ya estaba instituido, y las acciones instituyentes que vienen dándose por distintos lados y que en todo caso es posible de ahí que emerjan nuevas situaciones y nueva producción de conocimientos que sea hecha de otra manera, donde haya otros niveles de igualdad y de construcción. Creemos en eso, que todos estamos sujetos a distintos niveles de opresión, que no es a veces solamente lo económico, lo cultural, también hay otras opresiones, sin duda está la de género, y también está todo aquello que está teñido del adultocentrismo, donde hay muy poco espacio muchas veces, sobre todo en las escuelas y en otras instituciones, como para poder escuchar al niño, escuchar qué es lo que quiere, qué es lo que... Bueno, más o menos por ahí, como para no abundar ahora.
Mónica, debes usar el micrófono, está apagado. No se escucha. No se escucha. No, pero hay que avisarle. Ya, está apagado todavía el micrófono. Ahora Ahí sí, sí, ahora sí. Estaba diciendo, muchas gracias a Carlos, muchas gracias a Luisbert. Queda abierta las preguntas para los participantes que quieran hacerla por vía chat. Y lo que quería preguntarte, Luisbert, es si querés agregar algo o charlar sobre lo que acaba de comentar Carlos. Bueno, estaba pensando cuando oía a Carlos que esas actividades que se hacen al interior de las instituciones es un primer ejercicio muy interesante para desarrollar las habilidades democráticas y me parece que eso es lo que se debe hacer, ¿cierto? Que desde yo creo que hasta desde la familia misma tendremos que ser capaces de emplear actitudes democráticas, participativas, conciliadoras, para no fomentar los totalitarismos, ¿cierto? O las pequeñas dictaduras desde el hogar. Entonces, eso es fundamental para lograr lo que estamos proponiendo, que yo quiero ser muy insistente en eso, porque nosotros estamos planteando que hay ciudades educadoras, que estamos en un proyecto de ciudad educadora, y una ciudad educadora no lo va a conseguir si no tiene los elementos, las herramientas y, digamos, los comportamientos y recursos adecuados para conseguirlo. Entonces, si bien es cierto que desde el hogar y desde la escuela vamos fomentando la participación, también es cierto que hay que lograr materializarla cuando somos ciudadanos, porque lo importante de la lectura es ese camino que logra hacia la ciudadanía, hacia una ciudadanía vital y que le permite a uno desarrollar opinión, tener criterios. Por ejemplo, con esta pandemia hemos visto que muchas redes sociales se han alimentado de personas y del conocimiento y de las actividades de personas que en el pasado no las empleábamos. Me cito, por ejemplo, cuando se agudiza la pandemia y el encierro, me piden a mí los amigos que les apoyen actividades para desarrollar desde sus portales, desde sus redes, desde sus blogs, qué sé yo, porque si mucho pueden sostenerles salarios, pero no se pueden sostener contenidos. Entonces, ¿qué descubre uno? Que la ciudadanía no solo es la búsqueda de unos derechos, sino también de unos deberes solidarios. Entonces, ahí fue donde yo me planteé, bueno, yo estoy muy contento en mi encierro, pero si a mí me están necesitando, ¿yo por qué le voy a dar la espalda si he sido formado como me he estado formando como un ciudadano en la civilidad y con respeto? Entonces, ahí decidí, por ejemplo, que ahí caí en la cuenta que muchos de nosotros podemos dignificar las redes, ayudar a dignificar las redes también y hacer, digamos, emplearlo para las estrategias que nos sirvan en temas solidarios y en temas, por ejemplo, de búsqueda de, de, de activismo, de luchas para conformar luchas. Por ejemplo, ahora he tomado la decisión de utilizar Facebook para promover los promotores de lectura. O sea, yo dejé de ser promotor de lectura y me he querido convertir en un promotor de promotores. ¿Con el fin de qué? De darle visibilidad a unos digamos, activistas sociales que hacen las cosas muy bien y que en el encierro no las han podido llevar a cabo. Entonces, para que no sean marcados como personas pusilánimes, ocultas, perezosas, me tomé el atrevimiento de ayudarles a mostrar que ellos hacen cosas. Digo, pero es que los bibliotecarios y los promotores de lectura de Colombia hacen cosas. Luego decidí que en Instagram, si yo tengo una colección de libros en mi casa, pues yo, ¿por qué no cuento sobre esos libros sin robar los derechos de autor? Que ese es otro tema bien interesante que podríamos tratar enseguida.
porque es que una cosa son los derechos a la lectura y otra cosa son los derechos de quien crea también la lectura. Entonces voy a dejar para quedarme en la pregunta, pero quiero redondear con que en este momento puedo utilizar mis colecciones en Instagram y promover la lectura. Y en Twitter yo puedo dar ideas en relación con lo que se puede hacer en el hogar, en la casa. Y en un canal de YouTube yo puedo entrevistar a los grandes bibliotecarios para que nos den consejos, para que nos ayuden a orientar este proyecto de lectura en el encierro. Entonces, digamos que los derechos también nos implican unos deberes y que a veces estos deberes los podemos desarrollar en herramientas que la sociedad dispone o que el mundo dispone, como son en este caso las herramientas y las plataformas tecnológicas. Digamos que quería agregar un poquito a eso para meterle candela al debate. Muy bien. Gracias, Luisbert. Bueno, aquí Claudina Yadanza escribió un mensaje, estoy leyendo por chat, que dice que ambas experiencias invitan a la acción, a no quedarse esperando respuestas. Todos los actores involucrados en estas prácticas deberíamos tener que accionar de esa manera. Y dice gracias, ¿no? Bueno, gracias, Claudina. Yo les quería, bueno, son dos situaciones bien diferentes, una Medellín y Rosario, digamos, muchas veces por esta cuestión que son problemas de violencia, que en Rosario existen asociadas al narcomenudeo y demás, muchas veces he escuchado por ahí decir, uy, bueno, pero esta ciudad ya parece Medellín, ¿no? Ya se parece Medellín. No sé si vos, Carlos, alguna vez escuchaste algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y más en un barrio que cuando vos lees los medios de comunicación o ves televisión de nuestro barrio, generalmente lo que se recoge es aquello que tiene mayor significación con la violencia. Pocas veces sale lo que hace la orquesta tablada, pocas veces sale lo que hacen los jardines de infantes de la zona, pocas veces sale lo que se hace desde espacios de actores y actrices que hay por acá, o lo que hace la Biblioteca Vigil, o lo que se hace en un montón de espacios. Me parece que eso también tiene que ver con otro punto de la lectura que lo hemos tocado, pero tangencialmente, y es la lectura crítica de las cosas, ¿no? De qué manera a veces es importantísimo promover los espacios que tengan que ver con la lectura, pero también es importante acentuar de qué manera hacemos miradas críticas. La lectura nos sirve como para pensar de distintas formas que nos permita la imaginación de lo nuevo por venir. Y eso, si no tiene este sentido, claro, a veces las dificultades están, ¿cómo hacemos para llegar a una cosa cuando la distancia abierta es tan grande? Bueno, yo, por ejemplo, una pequeña experiencia de algo que hemos estado haciendo con las compañeras y los compañeros este tiempo, junto con muchas otras, pero bueno, acá en el barrio, obviamente, la cuestión alimentaria pasó a ser central. Y bueno, nosotros, pese a que a lo mejor alguien dice, bueno, pero no es la función de una biblioteca, pero lo primero que empezamos a plantear desde el comienzo mismo, a partir ya de abril,
de qué manera hacíamos colectas, campañas solidarias como para garantizar para aquellas familias de quienes venían a la biblioteca y que no estaban en condiciones para el tema alimentario. Entonces, bueno, así se fueron dando primero las cajas de alimentos para garantizar 80 familias que fueron las iniciales, y después empezamos a hacer a partir de ahí todos los viernes una olla comunitaria que desde ese momento viene cubriendo cerca de 200 personas todos los viernes. Cuando empezamos acá, yo empecé y estaba terminando el grupo de compañeras y compañeros que se encargan de cocinar todo eso. Pero junto con la entrega de las raciones o de las cajas, hubo una decisión colectiva de los compañeros, las compañeras y las bibliotecarias que lo propusieron, de hacer en cada entrega de comida una liberación de libros para adultos o para niños que se los lleven directamente. Y eso implicó también hacer de parte nuestra una campaña para tener todo ese material semana tras semana que se iban llevando. Bueno, estas son las dificultades, de qué manera uno puede pensar trabajar con algo que tiene que ver con necesidades, pero también trabajar en ese punto. Era Lorca el que decía medio pan y un libro. Bueno, algo de eso, ¿no? Carlos, aquí Camardo dice en un mensaje, leer qué, para qué, por qué y con quién. Me gustaría que Luisber y Carlos nos hablen de la lectura colectiva. Y yo diría que sería es una buena oportunidad para ir cerrando, para que vayamos cerrando el encuentro y redondeando, digamos, ¿no? Bueno. ¿Me escucharon, no? ¿Quieren que los lea de nuevo o me escucharon? Sí, sí. ¿Cómo es? La pregunta es básicamente qué opinamos sobre la lectura colectiva. Sí, que hablen sobre las lecturas colectivas. Ok. Bueno, darle las gracias a a Graciela Díez, que está por allí, que dice que Medellín es bellísima ciudad. Yo sé que ya estuvo por allá, pero claro, yo no niego todos los problemas y todas las dificultades que nosotros tenemos, y de hecho en mi libro No soy un gángster, soy un promotor de lectura, surge por eso, porque está tratando de mostrar las dificultades. Me parece que un papel muy bonito, lo hablaba con Mónica en el encuadre, un papel muy bello que tiene el arte es precisamente escorrer los velos que ocultan las cosas, y en este caso la lectura cumple un papel fundamental en ese sentido, y la literatura, en fin, que nos permite que nos quiten el velo de los ojos y ver las cosas con mayor claridad. No significa que todo el que lea es más feliz, pero sí significa que por lo menos es menos ignorante y tiene la posibilidad de actuar. Y lo importante es que nosotros nos metimos en este tema, decidimos ser promotores de lectura, gestores de la lectura, activistas de la lectura, como lo queramos llamar, mediadores de la lectura. Por tanto, el compromiso nuestro es universalizar la lectura. Ahí es donde viene el tema de lo colectivo. Lo que pasa es que si la lectura fuera un asunto natural, como la lectura del mundo, porque tenemos la lectura del mundo y tenemos la lectura de la palabra escrita. Digamos que la lectura del mundo la podemos hacer de una manera natural, pero la hacemos de una manera natural porque en el transcurso de la vida vamos recibiendo otras informaciones que nos permiten interpretar esas lecturas naturales. Porque si no tuviéramos nada en la cabeza, si no tuviéramos nada en la estructura cognitiva, pues tengan la seguridad que nada podríamos interpretar, ni siquiera de la lectura del mundo.
No tendríamos ni idea por qué vemos un lago y en ese lago hay posibilidad de que hayan peces o que sea simplemente una presa o un estanque para almacenar agua y ya. Entonces, es esos conocimientos previos los que nos permiten interpretar el mundo. En ese caso, la lectura de la palabra escrita se hace todavía más tenaz porque necesitamos unas interpretaciones muy importantes y esas interpretaciones se van dando en la medida que tenemos algo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro saber, eso que llaman la cosmovisión o la enciclopedia cultural. Y cuando los niños nacen, tienen muy poquita enciclopedia cultural. Por eso viene la lectura compartida con ellos, la necesidad de que nosotros actuemos con ellos, leamos cosas más o menos a su nivel de experiencia lectora y platiquemos con ellos o conversemos con ellos para que esa información se les vaya tatuando en su alma, en su cerebro y vayan teniendo niveles más elevados de interpretación posteriormente. Por tanto, cuando nosotros llegamos a las comunidades y tratamos de hacer lecturas colectivas, las hacemos básicamente porque estas comunidades por sí solas no han llegado a los libros. No quiere decir que nosotros tengamos que apresurarnos a leer colectivamente todo el tiempo, pero sí lo debemos hacer donde no hay, ¿cierto? Donde no hay un pan o un libro, ahí tenemos que estar, ahí deberíamos estar nosotros. Donde hay hambre tienen que estar los gobiernos y tienen que estar el ser humano en la solidaridad. En el caso de la lectura, nosotros estamos ahí porque infortunadamente los libros que nosotros no les saquemos el alma duermen su sueño eterno. Entonces, he ahí la importancia de la lectura colectiva. La lectura colectiva tiene varias fases. Tiene unas fases, por ejemplo, de placer, de onanismo básicamente, donde por ejemplo en los festivales de poesía que hacen en la ciudad de Medellín de Prometeo, usted puede coger y leer unos poemas maravillosos y juntar multitudes casi como leyéndole a medio estadio de fútbol. Y ahí están simplemente personas que tienen un placer por la palabra y la disfrutan. Pero hay momentos en que nosotros no necesitamos sino 12 o 13 niños para caminar con ellos hacia la lectura o 20 adultos haciendo un club de lectura para afianzar en ellos procesos de lectura. Es decir, que nosotros existimos porque la gran colectividad que está en nuestras ciudades no es lectora, no es lectora. Los índices, generalmente un ciudadano latinoamericano no se lee más de 8 o 9 libros al año promedio. Por tanto, nosotros si cogiéramos a cada ciudadano y le hiciéramos lectura individual sería muy difícil. Por tanto, tenemos que utilizar estrategias colectivas para llegar a ellos. Y nuestras bibliotecas, nuestras instituciones, nuestras ciudades, nuestras acciones comunales deben programar espacios de lectura colectiva y deben saber también segmentar esa población. No siempre es fácil leer un material de lectura en una población diversa. Entonces ahí hay que también ir segmentando. ¿Esto qué implica? Que a veces hay grupos, es difícil a veces, inclusive con los mismos niños, es difícil a veces coger niños de 4 años a 12. Es porque el texto no les llega a su misma, digamos, con la misma fuerza o la misma capacidad de comprensión. Entonces esto implica que los gerentes o hacedores de estos proyectos que están preocupados porque una colectividad lea, también tienen que ser muy expertos en la lectura, no solo en la gestión, no solo en saber de herramientas políticas para legislar, sino que también deben saber de contenidos que permitan que esos contenidos puedan llegar a los distintos niveles de experiencia lectora. Y tampoco se debe abrumar un proyecto, digamos, de colectividad cuando el día menos pensado empieza con 20 niños y terminan con 10 o 12. Primero porque la lectura no es para todo el mundo y nosotros lo que tratamos es ir salvando poco a poco personas para que entren a este mundo. Y lo otro es que a veces inclusive hay personas que descubren que lo suyo no es ahí y se hacen lectores individuales. He visto el caso de niños que se han retirado de horas del cuento y van a la biblioteca solo a prestar los libros ellos. Entonces no hay un fracaso del promotor de lectura, sino que hay todo un logro
él no se ha enterado que a la quinta sesión el niño está tan motivado que ya no lo necesita él. Entonces aquí viene otro tema que hay que cuidar y es las estadísticas. A nosotros a veces nos juzgan solo por la estadística, por los números y no por el impacto que ejerzamos en cada ciudadano. Entonces, todas esas cosas las tienen que plantear en los proyectos, en los planes institucionales, y lo que yo más recomiendo para cerrar mi intervención es que siempre haya un proyecto institucional de lectura que se revise semestral o anualmente. Y ahí van viendo todas estas variantes donde pueden intervenir de una manera o de otra, donde tales públicos o tales otros, donde me estoy quedando sin contenidos y donde tengo contenidos excesivos, donde estoy haciendo donde soy antidemocrático y donde sí estoy siendo democrático, donde estoy ayudando a formar ciudadanos con criterio y opinión y donde no estoy ayudando a la emancipación del ciudadano con la lectura. Todo eso lo maneja un proyecto institucional de lectura, que es un pequeño ejercicio que es el que después tendremos que exigirle a la ciudad para su plan municipal de lectura, y que ese plan municipal de lectura, las ciudades que no tienen política pública de lectura, lo incluyan en el plan de lectura, porque infortunadamente en Latinoamérica es al revés. En Latinoamérica primero hay que hacer las cosas, demostrarlas y después le dan a uno los recursos. Entonces, eso es lo que ha pasado. Aquí primero hay que hacer planes de lectura sin plata, sin recursos, con los bolsillos de nosotros y de nuestras instituciones mendigando, y cuando ese plan de lectura funciona, es posible que nos den recursos. Por tanto, hay que incluir en el plan de lectura una política pública, la creación de la política pública. Cuando en ese plan de lectura se designan las personas para que ayuden a hacer el documento, esa política pública, si se aprueba, ya la ciudad queda con política pública y a la vez queda con plan municipal de lectura o plan ciudadano de lectura que va a ser financiado por esa política pública. Perdónenme que sea tan insistente en el tema de la política pública, pero es que a nosotros nos resolvió muchos problemas, a una ciudad violenta, de masacres, de lo que usted quiera, nos ha resuelto miles de problemas. Graciela Díez, que estuvo allá, y muchas personas no se pensaban que iban a llegar a una Beirut, pensaban que iban a llegar a una ciudad catastrófica y se asombran de las bibliotecas, de los promotores que salen debajo de la tierra, caen de los árboles. Es una cosa impresionante, pero porque tenemos esa política y la hacemos respetar. Entonces, perdónenme que sea tan insistente, pero esa política la tienen que hacer en la ciudad del Rosario y en todas las otras ciudades, y luego crear un comité interinstitucional para defender esa política, para que no llegue el día de mañana un leguleyo o un mal gobernante y la quiera borrar de un plumazo. Bueno, Carlos, perdón, ya es la hora para ir cerrando, entonces, si podés contestar, pero redondear un poquito, así. Sí. Básicamente, como para cerrar así, las lecturas colectivas que nosotros hacemos tienen que ver con dos o tres puntos. Uno, sobre hechos en común, como por ejemplo lecturas de género, con compañeras que abordan justamente la problemática, y compañeros también que se suman, haciendo lectura en voz alta con relación a esas cosas, o grupos con relación al tema. En educación popular también, que es otro de los puntos que trabajamos, y después mucho en la radio, con grupos invitados, por ejemplo, quienes forman parte del proyecto Luces, que son chicos, chicas de distintos centros de día que se están en algunos casos alfabetizando o están con distintos tipos de situaciones, y que vienen a hacer justamente esas lecturas colectivas en la radio, o con el grupo de Moronao, que es el movimiento rosarino de narración oral. Y particularmente, muchas veces también ahora es la utilización de las redes sociales para los grupos de lectura. De hecho, las bibliotecarias han hecho unos videos donde
invitaban a los chicos y a las familias a contar y a mandar fotos, cuentos, poesías sobre la biblioteca del futuro que ellos imaginaban. Y con todo eso se realizó un video, o la campaña que nosotros hicimos del beso de las letras en pleno proceso del que terminamos de pasar, o del que estamos pasando, que fueron 100 personalidades de la cultura, entre escritores, entre periodistas, etcétera, etcétera, que la invitación fue a que cada uno de ellos grabara un cuento, un relato que quisieran, y nosotros en base a eso producíamos un audiovisual que lo pueden encontrar si entran en YouTube y buscan El beso de las letras. Ahí hay más de 100 que están a disposición. Muchísimas gracias por la invitación, Luis. Un gusto como siempre. Bueno, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a los organizadores y también a los presentes, los que vinieron, que entraron y estuvieron aquí tan atentos en esta reunión. Bueno, y parece que ha sido un éxito el ciclo, ¿no? Por lo que leo en los chats, la gente está encantada con el ciclo. Muchas gracias también a ustedes dos, mis compañeros hoy de panel, y a todas las personas que nos escucharon, nos vieron, y me alegra mucho sentirme un poquito más cercano porque veo nombres, acabo de abrir el chat, no lo había visto, y veo nombres que conozco, entonces eso quiere decir que voy logrando el propósito que he querido en mi vida, y es ser un latinoamericano por encima de cualquier ciudad o país. Yo siempre quiero ser latinoamericano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, Fede. Gracias, Fernanda. Gracias a vos, Mónica. Gracias, Carlos. Carlos, mucha suerte con tu proyecto, Carlos. Admirable. Sí, fantástico. Muy bueno. Eso es de locos. Hermoso proyecto. Bueno. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias y saludos a todos y a todas. Hasta luego. Y fuerza para este momento, que no es nada sencillo. Chao.